Es hora de decir lo que era el plan B. Aquí echándome un bocado, en este bosque alemán. Pues bueno, el plan B, habría que remontarnos ya hace 6 meses que vendí mi utilitario, mi coche, un BMW Serie 1 que tenía, con toda la idea de que cuando llegara este final de viaje, pasar por aquí por Alemania y comprarme una furgoneta. Quise adelantar acontecimientos y venir aquí, comprarla para volver a subir a Noruega y así tener un campamento base. Si se tiraba lloviendo 3 días, pues bueno, ahí dentro de la furgoneta se podía hacer vida. Si se ha podido hacer en una tienda de campaña 4 meses y pico, que no se iba a hacer en una furgoneta. Pero va y resulta que no es todo oro lo que parece y no son tan baratas, porque casi me sale cuenta comprármela allí y tenerla ya matriculada allí con garantía de allí, porque aquí una vez que la sacas del país la pierdes. Y otro de los inconvenientes es que yo pensaba que disponías de hasta 3 meses para volver a tu país de origen y matricularla, y no, es solo un mes. ¿Que se puede prorrogar? Sí, pero hay que volver a Alemania. O sea, y con un mes tampoco me daba tiempo. Bueno, sí que me daba tiempo, lógicamente, a subir. En cuestión de 3 días o 2, si hubiera querido, me plantaba otra vez en Noruega o incluso en las Lofoten ya. Pero no lo he visto nada claro. Por lo tanto, el plan B se ha ido al garete. Se ha caído estrepitosamente. Y volvemos a Valencia. Aún no tengo muy claro muy bien por dónde nos vamos a ir, pero para Valencia que nos vamos. Y supongo que igual en cuanto llegue ya estoy mirando furgonetas para hacerlo. Aún me daría tiempo a subir y ver las primeras auroras a mediados de octubre. Porque para finales de septiembre ya estoy en Valencia. O antes, si no me pongo a dar mucha vuelta. Pues ese era el plan B. Os había tenido en ascuas. Ojalá y hubiera salido bien, porque ahora sería volver a subirnos para allá y pues bueno, dormir dentro, llevar la chiquilla dentro y hacer vida ahí hasta poder ver las auroras. Tampoco le hubiera dado mucho tiempo. No voy a estar ahí, porque esas fotos que me manda una amiga, Mamen, yo no sé cómo las harán. Habéis visto las puestas de sol que he podido hacer de Noruega y Suecia. Y son bien pocas, siempre hay nubes. Te venden las auroras boreales como si eso es llegar allí. ¡Ah! Mira, ya están ahí. Igual que el sol de medianoche. Te puedes tirar un mes entero sin ver una puesta de sol. Y mucho menos una aurora boreal. Pues eso era. Me alegra haberos tenido ahí con esa recochura. Que me aproveche. Y nada. Así que ya sabéis que el plan B se ha ido al garete. Que bueno, hoy es el primer día que estoy rodando por Alemania. Igual ahora paso por ahí y me veo una furgoneta full equip, super guay, y me la compro. Vuelvo a Valencia, la matriculo bien y me subo para arriba. Eso era. Besitos, abrazos y más quereres.